Mis hermanos de este programa Viviendo en Fe, su hermano Hugo Millones en esta radio San Juan todos los viernes para llevarles siempre la palabra de Dios, los consejos que nos da nuestro Señor, las manifestaciones de Dios en cuanto a su amor. Por eso es que este tema se llama una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Entonces siempre Dios tiene un plan muy hermoso preparado para todos nosotros. Hoy queremos llegar con el profeta Miqueas en la palabra de Dios, que a la letra dice Miqueas 2, capítulo 2, versículo 12: quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso. Les hará pasar la puerta, y por ella saldrán. Sí, su rey marchará delante de ellos. Yahvé los encabezará. Esta es palabra de Dios. A veces, muchas veces, cuando escuchamos la palabra de Dios, como que a veces no nos dice nada, ¿no? Como que a veces es una palabra, no es que quiera decirnos. Pero ayer estuve con la comunidad ungida de la Renovación Carismática Católica, ¿no? Y justo les decía en esta palabra, cuando el Señor empieza a hablar, dice quiero. Cuando tú como padre te dices, ¿qué te gustaría de tus hijos? Bueno, yo quiero que mis hijos, y entonces comienzas a decir lo que tus hijos quisieran que fueran. ¿Cómo te gustaría tu trabajo? Bueno, yo quiero que mi trabajo sea, es un anhelo. También Dios tiene sus sueños, tiene sus anhelos con nosotros que somos sus hijos. Y el Señor empieza así: quiero reunir. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un querer de nuestro Dios. El querer reunir, dice, a todo el rebaño disperso, a todo ese rebaño disperso de Israel. Dice, nosotros somos su Israel, somos su Jerusalén, somos esa nueva Jerusalén soñada de Dios, donde Él quiere que participemos de ese reino eterno que Él nos regala. Es un regalo de Dios, es un halago para sus hijos, que les esté el Señor mostrando un reino. Y Él nos quiere y para estar en ese reino, Él primero quiere prepararnos en su rebaño, ¿no? No solamente prepararnos, sino también cuidarnos, sino reanimarnos. Él también quiere curar nuestras heridas, velar nuestros sueños, estar siempre con nosotros. Por eso el Señor empieza diciendo, quiero reunir a Israel, quiero recoger a todos los que están dispersos, les pondré un rebaño en un corral, y el corral es el que está dentro de su casa. ¿Y qué más nos decía el Señor? Como este rebaño en medio de un pastizal, donde no nos falte el alimento. Esa promesa que hacía Dios cuando decía a Josué, donde no les faltará leche y miel. La leche y la miel significa el alimento y la dulzura. Entonces, eso es lo que quiere entregarnos el Señor. Imagínate, tanto así, que Él quiere alimentarnos, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque ni siquiera Él dio una Eucaristía, sino Él se donó en la Eucaristía. Él se entregó en muerte y en resurrección, y nos deja, porque dice la palabra de Dios que la noche que Él fue entregado, en la noche que Él fue tomado, en la noche que Él va a ser capturado, nuestro Jesús, dice, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó la copa, el cáliz, dice, esto es mi sangre.
la sangre de la nueva alianza, la alianza eterna. Nosotros sabemos que nuestro Padre, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, hizo una alianza con Abraham, hizo una alianza con Moisés. Entonces, esa alianza permanece para siempre. Pero ya en Jesucristo es una alianza eterna, de eternidad. Primero el Señor viene a salvarnos, ¿no?, del pueblo de Egipto en el faraón, del hombre por el hombre en la esclavitud. O sea, nos libera de una esclavitud del faraón y nos saca a una tierra prometida, que es esa Jerusalén soñada. Luego, posteriormente, viene Jesucristo y nos saca, pero ya no de la esclavitud del hombre por el hombre, sino de la esclavitud del pecado, de esa esclavitud donde a veces nosotros estamos, sin darnos cuenta, inmersos en el pecado, viviendo en el pecado, y al final terminamos como la mujer encorvada, ya no con la mirada arriba a Dios, sino terminamos con la mirada abajo. ¿Por qué? Porque nuestro ser se ha encorvado y la mirada ya está en el suelo, ya no te permite ver a Dios, no te permite verlo, escucharlo, seguirlo, porque pierdes las pisadas y las huellas de Jesús, que Él es nuestro pastor. Y hoy día el Señor viene y nos habla: quiero reunir a Jacob entero, a todo Israel, a todos los que están dispersos, dice, y ponerlos en un rebaño en medio de un pastizal. Son promesas que hace Dios. Quizás ese pastizal sea la Eucaristía, el alimento, el que nos fortalece, ¿no? Jesús nos decía en esa última cena, ¿no?, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Y cuando estaba en medio de todo un pueblo, que primero les alimentó con pan, ¿no?, de 5 panes y 2 peces, pues dice la palabra de Dios que comieron más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pues se calcula que había más de 10,000 a 15,000 personas, y a todos los alimentó. Dice, quedaron saciados. Después que los alimenta, ese es como decir algo adelantado de lo que es verdaderamente la Eucaristía, porque Jesús les dice: sus padres comieron del maná que Moisés les dio, pero el maná verdaderamente se los dio mi Padre. Pero dice, pero yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo. Por eso es que cuando Él presenta la Eucaristía, dice, esto es mi cuerpo. No, a veces escucho sectas que dicen, no, eso es una figura. Claro, es una figura, pero verdaderamente de lo que es la realeza de lo que es el alimento celestial y el alimento eterno. Mira, tanto nos ama Dios, que ya esa Eucaristía solamente pueden comer los hijos de Dios, los que estamos aquí en la tierra, ni siquiera los que están en el purgatorio y ni siquiera los que están en el cielo, sino los que estamos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que podamos tener esa vida eterna. Recién me invitaron a dar un tema, la doctora Elena Zapata, ¿no?, en una reunión que hace al Cristo de la Buena Muerte, que todos los años lo hace, y lo hace tan bonito. Me invitaron a dar este tema, ¿no?, de la iglesia triunfante. Entonces, nosotros, Dios quiere que lleguemos a participar de esa iglesia triunfante, porque estamos en este momento caminando en la iglesia militante, en la iglesia, por eso dice los guerreros del Señor, ¿no?, la milicia de Jesucristo. Somos nosotros los que resguardamos la fe de Dios. Por eso, y el Señor, cuando salen de su redil, el Señor sale a buscarte. Por eso dice, quiero reunir a todas las ovejas perdidas, recoger el resto de Israel, ponerlos en un rebaño, darles el pastizal. Dice, y el que abre el camino es Cristo.
Y la puerta es Cristo. Dice, saldrá delante de ellos y ellos alargarán el paso, les hará pasar por la puerta y por ella saldrán. Sí, porque su Dios, su Rey, marchará delante de ellos. Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, los encabezará. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra que sale de la misma boca de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿qué estamos observando? Estamos observando al pastor que guía las ovejas, ¿no? Y nosotros podemos ver que cuando a veces los pastores, los jóvenes, las personas que tienen sus animalitos en el campo y los van guiando, ¿no? Ellos los llevan a que pasten, a que coman y no lo llevan a pastar hierbas secas, sino hierbas verdes, y los llevan a tomar agua, y las alimentan, y las cuidan, y cuando una de sus ovejitas se escapa, pues inmediatamente van a buscarla y la traen. Esa es la figura del pastor, esa es la figura de Jesucristo. Por eso Jesucristo, nuestro Dios, tiene un anhelo: quiero reunirlos. ¿Por qué? Porque a veces estamos dispersos. Miren, yo les decía a la comunidad, muchas veces estamos en la comunidad, participando en una comunidad, pero a la vez estamos dispersos. Entonces tú puedes decirme, pero hermano, ¿cómo puede ser eso? Si yo estoy en la comunidad, ¿cómo me puedes decir que yo estoy dispersa o yo estoy disperso? Simplemente porque estando en la comunidad es una participación física, pero tu vida espiritual no está acorde con lo que tú haces en la comunidad. Comienzas a orar, comienzas a levantar las manos a Dios, comienzas a alabarle, comienzas a pedirle perdón, comienzas a invocar su espíritu, comienzas a alabarle y terminas postrándote de rodillas y le adoras a Dios. Eso es lo mejor que puede haber. Pero entonces, hermano, si ves que estoy haciendo esta cosa, ¿por qué dicen que podemos estar dispersos? Porque cuando tú sales al mundo, haces lo que hace el mundo, habla como habla el mundo, sigue al mundo como lo que hace el mundo. Entonces, estando nosotros participando en una comunidad de oración, estando alabando, estando nosotros pidiéndole perdón a Dios, invocando su Espíritu Santo y adorándole, podemos estar dispersos. Por eso el Señor dice, quiero reunir a Israel, a todos los dispersos, y darle los pastizales. Entonces, el estar disperso, participando en una comunidad, significa de que tú estás caminando no en el camino de Dios, sino te estás plegando al mundo, estás apoyando tantas cosas, estás hablando de una manera que no son las palabras de Dios, no son la forma de actuar de Dios, no son la mirada de Dios, no son tus oídos aquellos que prestan atención a las cosas de Dios, sino estás prestando atención a las cosas del mundo. Entonces, eso es estar disperso. Disperso es no estar en el camino de Dios, aun cuando tú participes en una comunidad. Entonces, ¿qué significa? Jesucristo, el pastor, nos mostraba que verdaderamente en Él se había una coherencia de lo que Él hablaba con sus actos. Entonces, Él tenía esa autoridad de Señor, de Dios, para exhortar, porque Él era la verdad y es la verdad. Entonces, cuando el Señor nos dice, quiero reunir a todos los dispersos, es porque quiere verdaderamente tener tu corazón en el mismo corazón de Dios, para que tu actuar sea conforme a la sabiduría de Dios, para que cuando tú digas que se haga tu voluntad, Señor, en ese Padre nuestro y no la mía, entonces que verdaderamente actuemos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, por eso que dice la palabra de Dios, y Dios sale a buscarte y se hace el encontradizo. Mira, qué hermoso es ese momento. A mí cómo me apasiona a veces leímos la palabra de Dios y la pasamos tan rápido que decimos, sí, yo leo la palabra, pero no la has interiorizado. Me encanta ese momento cuando los discípulos de Emaús van caminando y van hablando de Jesús.
Mira, el solo hecho de hablar de Jesús sin invocarle, dice, estamos reunidos en el nombre, cuando a veces hacemos oración decimos, estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y cuando tú te reúnes 2 o 3 en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Pero ellos, los que caminaban en los discípulos de Maús, no dijeron, vamos a caminar y hablar en el nombre de Jesús. No, el solo hecho que 2 hablaban de Jesús, el Señor se presenta en medio. Se cumple la palabra de Dios y comienza a caminar con ellos. Y cuando ya llegaban, dice, Jesús les comienza a explicar las escrituras. Eso es lo que hace el pastor. Explica, guía, ¿no? Y cuando ya llegaron al lugar donde iban a entrar los discípulos, dice como que Jesús hace, como que Él se continúa, porque el Señor sabía que le iban a invitar, y le invitaron a pasar. Y ahí sucede algo precioso. Cuando le invitan a entrar, el Señor toma el pan, y cuando parte el pan, desaparece. ¿Qué sucede ahí? Es que nosotros, esa es la figura más perfecta de lo que es la Eucaristía, lo que es más cercano a poder entrar a entender lo que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo parte el pan y Él desaparece, Él no desaparece. O sea, la persona de Jesús, que nuestros ojos quieren verlo siempre, se queda en ese pan. Entonces, cuando ellos comen el pan, es lo que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan tendrá vida eterna. Hagan esto siempre en memoria mía, como que Jesús les invita nuevamente a participar de la Eucaristía. Jesús nos invita. Esto es lo que hace el pastor. El pastor es el que guía. Y mira, y dice, Él les hará pasar por la puerta. ¿Por qué Él es la puerta? Dice, Él les abre el camino. ¿Por qué les abre el camino? Esto es palabra de Dios. Dice, y cuando tú marches, Él encabezará esta marcha. Pues tenemos un Dios que está loco de amor por ti. ¿Cómo podemos decirle a Dios no? Mira, es como Dios te quiere ofrecer, es como si tú te casaras, ¿ya? Y estás buscando por ahí un cuartito alquilar, ¿no? Desesperada, y ya cualquier cosa lo que venga, ¿no? Pero Dios te dice, mira, yo te quiero ofrecer un palacio, el más hermoso, lleno de luces, donde mis ángeles te van a atender, donde tú no vas a tener nada. Si quieres trabajo vas a tenerlo. Si el Señor comienza a hacer de todas las promesas y te muestra un castillo, entonces tú dices, oh, yo prefiero esta choza. Es que esa es tu elección. ¿Qué significa elegir la choza? Es dejar todas las promesas de Dios y hacer lo que tú quieres. Pues nosotros vivimos a veces en la miseria porque queremos, porque Dios nos da un espíritu que es el mismo espíritu del Padre y del Hijo, para que ese Espíritu Santo pueda mostrarnos en la luz el camino que es Cristo Jesús, y que no hay otro. Benditos sean mis hermanos que escuchan. Estas cosas tenemos que compartirlas porque es un mensaje que no es del hermano Hugo Millones, ni que el que predica en el nombre de Jesús, sino es el mismo Dios, que nosotros lo hacemos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso que esta figura la podemos encontrar en el Salmo 23. Yo de verdad, un día predicando en una jornada de resurrección, la fiesta de la resurrección, que me invitaron a esta jornada, pues yo le decía a mis hermanos, de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, yo me quedaría ni siquiera con todo un capítulo, sino con un solo versículo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y me quedaría ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo el Señor es mi pastor, nada me falta, entonces ¿qué cosa nos viene inmediatamente a la mente? Nada me va a faltar. Pero ¿cómo empieza la palabra? El Señor es mi pastor. Si tú quieres hacer a Jesús tu pastor, primero tienes que hacerlo tu Señor. El Señor es mi pastor. O sea, yo primero tengo que hacerlo mi Señor, mi Salvador, para que Él sea mi pastor. Porque Él, ¿cómo me va a guiar si Él no es mi Señor? Mi Señor significa que Él tiene autoridad sobre todas las áreas de mi vida. Entonces, si Él tiene autoridad de todas las áreas de mi vida, Él podrá guiar todas las áreas de mi vida. ¿Con qué? Con la luz de su Espíritu Santo. Hay algo que siempre
le decía a mis hermanos en la comunidad de la renovación carismática, hay algo que siempre, 3 cosas le pido a Dios. Señor, dame sabiduría, dame discernimiento y fortaleza. Yo sé que nosotros queremos todo, pero eso es lo que más le pido. La sabiduría es para hacer verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Con el discernimiento. Saber que lo que yo perciba viene de Dios, viene de la carne, viene del mundo, viene de Satanás. Entonces, cuando yo identifico en el discernimiento si viene de Dios, lo tomo, y lo que no es del Señor, lo dejo. Entonces ahí podrá la sabiduría actuar en ti, y la fortaleza, para que en los momentos en que tú te encuentres caído. Yo les decía, miren, y les digo, cuando yo entro a la renovación carismática católica, decían mis hermanos, yo bien machito, pues le decía, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y lo que me diga tu palabra, eso haré. Abro la palabra de Dios en una profunda oración, estaba adorándole al Señor, y me dice, Siracide de 2, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, y cuando te encuentres botado en el suelo, mantén recto tu corazón y confía en tu Dios. Y eso a veces nos pasa, ¿verdad, hermanos? Los que seguimos a Dios, a veces nos encontramos así como Jesús en la cruz, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Es que a veces sentimos el abandono de Dios, pero acuérdate algo, Dios jamás te abandona, jamás. Y eso es lo que hace el pastor, cuidar las ovejas. Entonces, cuando nosotros escuchamos este Salmo 23, vemos verdaderamente la figura del pastor. Dice, mira, esto es hermoso. Yo te digo que yo me he quedado con este versículo, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque lo hice a Jesús, mi Señor y mi Salvador, para que Él pastoree a esta oveja. Le digo, Señor, ¿por qué me hiciste tan frágil? Si me caigo y me quiebro, si me tropiezo, me hago polvo, y si salgo a volar, me hago nada, porque soy barro, pero Él es mi pastor. Él es el alfarero que te toma en sus manos y te hace de nuevo. Qué hermoso, qué bonito es caminar en este camino de Dios. Dice, mira, y todo lo que promete el Señor y lo que hace un pastor. Dice, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y conforta mi alma en los momentos difíciles, en momentos en que tú eres quebrado. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, porque tú me proteges con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será siempre la casa del Señor por largos y largos años. Amén. Este es el pastor, este es el buen pastor. Y Jesús, mira, y Jesús es bien celoso con sus ovejas, porque cuando en el versículo 34 de Ezequiel, cuando les encarga a los pastores que cuiden a sus ovejas, y los pastores más se preocupaban, el Señor nuestro Dios sale al frente otra vez con la voz de Ezequiel, esa voz de Ezequiel que es una voz exhortante, que es una voz que edifica, que reforma, ¿no? que habla tan fuerte. Dios le dice a Ezequiel, les dirás a los pastores esta palabra de tu Dios Yahvé. Ahí le dice, ay de ustedes pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche y se visten, y el Señor comienza a hablar, y no se preocupan de mis ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curada a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni han buscado a la que estaba perdida. Comienza el Señor a exhortar, porque a veces el Señor nos encarga un rebaño y nos descuidamos del rebaño, y alguien nos pide un auxilio, y como estamos molestos o cansados, lo dejamos a la oveja del Señor herida. Y dice en Ezequiel 34:15, pero yo mismo me ocuparé de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar,
palabra de Yahvé. Hay una promesa de Dios, que cuando tú sientes el abandono del hombre, está ahí Dios. Mira, y hay algo que me gusta identificar: los verbos de Dios. Esos verbos que identifican el poder, la gracia, bendición, el amor, misericordia, ternura de Dios. Dice: buscaré, primer verbo, a la que está perdida. Volveré a traer a la que está extraviada. Curaré a la que está herida. Reanimaré a la que esté enferma. Velaré por la que está sana, y la cuidaré con justicia. Mira, todo lo que el Señor habla: buscaré, volveré, curaré, reanimaré, velaré, estaré. Siempre el Señor. Pero ¿cómo empieza esta palabra de Dios? Quiero reunir a las ovejas dispersas, porque el Señor no quiere que tú estés lejos de Él. Este es el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan se presenta nuevamente Jesús: yo soy el buen pastor, porque las ovejas escuchan mi voz, y yo reconozco la voz de mis ovejas, y mis ovejas conocen mi voz. Mira, y dice la palabra de Dios: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el cuidador. Le abre y las escucha en su voz, y las llama por su nombre a cada una de ellas, y las saca fuera. Cuando las ha sacado a todas sus ovejas, empieza el pastor a caminar delante de ellas, y las ovejas lo oyen, lo siguen y escuchan su voz. Y Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí tendrá salvación. Hermano, dice, y en Juan 10, versículo 10, dice el Señor, que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y Él escucha tu voz. Hermano, ¿cuántas veces has necesitado de Dios? Y entonces tú comienzas a pensar: 2 veces, otro dirá muchas veces, pero otros dirán siempre, porque siempre lo vas a necesitar, y siempre Dios va a estar en ti, no solamente cuando tú lo invoques. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque a veces decimos: ven Espíritu Santo. Le clamamos en las comunidades, en nuestras oraciones, cuando estamos en la intimidad con Dios: ven Espíritu Santo. Pero estamos aferrados tanto al mundo, estamos aferrados tanto al pecado, y nos entra la duda y la desconfianza. En ese estado, ¿cómo podrá estar el Dios contigo? El Espíritu Santo te entristece. El Espíritu Santo, mira, no es que Dios te abandona. Nosotros, con nuestro pecado, le abandonamos a Dios. Con nuestra duda, no le permitimos que la fidelidad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es un problema nuestro. Entonces, ¿qué cosa es lo que no puede hacer Dios? Entrar en tu voluntad. Es lo único que Dios no. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un caballero. Porque Dios nos habló en el Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 14 y siguientes hasta el 19. Escúchalo a Dios, que a la palabra y a la letra dice: mira, que yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice el Señor, para que vivas tú y toda tu descendencia. Y yo pongo al cielo y a la tierra de testigos. O sea, Dios, mira, imagínate, cuando van a un juicio, ¿no? Dice, los testigos, que pase el testigo, Dios pone la tierra. Entonces, cuando tú digas: no, pero yo no he hecho esto, cielos y tierra, vengan a atestiguar. Y los cielos y la tierra atestiguan de que verdaderamente, porque la verdad será como la luz que aparece en medio de la oscuridad, y no tendrás lugar
a sustentar nada humano, porque la divinidad de la verdad la tiene Dios. Y Dios te ama. Este es el mensaje. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere reunir a todas las ovejas dispersas y alimentarlas. Mira, cuando Jesucristo estuvo en la cruz, cuando Él estuvo en la cruz verdaderamente, y le atraviesan la lanza en el costado, y atraviesa su corazón, dice, brotó sangre y agua. La sangre es la Eucaristía que presenta Jesús. Esta es la sangre de la nueva alianza. El que come mi cuerpo y bebe de la sangre tiene vida eterna, dice el Señor. Como que Dios nos invita a participar de la Eucaristía, como ya lo veíamos en hace momentos en el camino de los discípulos de Maús, que Jesús se presenta, parte el pan, Él desaparece, pero se queda el pan. El pan es la Eucaristía, el pan es Cristo. Si a Cristo no desaparece, se queda ahí con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos la Eucaristía y comemos el cuerpo y la sangre, estamos comiendo el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos débiles y la Eucaristía nos fortalece y nos da vida eterna. Yo le decía, Señor, el día que me llames, favorcito, me llamas cuando esté en plena comunión contigo. Entonces, Dios es tan bueno que cuando tú llegas a Él, a veces no nos acercamos a Dios, ¿sabes por qué? Porque decimos, oh hermano, estoy lleno de pecados, ¿cómo Dios puede? Hermano, míralo al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó en una pestilencia de pecados, no solamente pestilencia física, en una pestilencia de pecados. Y cuando él llega, ¿qué hace el padre? El padre no le dice, oye, mira, oye Hugo, ya pues mira, te gastaste la plata con prostitutas, te emborrachaste, te derrochaste el dinero, hiciste lo que quisiste y ahora vienes aquí a decirme que te dé trabajo, que te dé posada y que no te trate como un hijo, sino como una servidora. Fuera de aquí. No, Dios no hace eso. Cuando lo divisa su hijo, y el hijo venía y se venía preparando, yo veía al hijo pródigo que decía, yo pienso que él venía repitiendo como una lección. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, para que no se pudiera equivocar. Y lo habrá repetido tantas veces. Y cuando él ha llegado, todo lo que quiso decirle al padre, no, el padre se adelanta a él. Y comienza a gritarle a todo el mundo, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y comienza a llamar a sus mayordomos, a sus siervos, preparen una fiesta, un baño para mi hijo, el mejor perfume, el mejor carnero, pues maten y llamen a la banda de Morbe, llamen a la mejor banda y hagan una fiesta porque este hijo estaba muerto. Hermano, por eso es que dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Y Oseas dice, no, y tu Dios danzará. Tú imagínate, tú estás convirtiendo de tu vida pecaminosa al camino del Señor y Dios danza de alegría. Nos deja mudos Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Porque Dios ni siquiera te mira cómo llegas, sino que llegas. Y eso es lo que más quiere. Y Él se encarga de limpiarte, de bañarte, de ponerte un anillo al dedo y hacer ese matrimonio eterno que se llama las bodas, ya no de Caná, una boda de dos seres humanos, sino entre la humanidad y lo divino. Eso se llama las bodas del Cordero, donde Jesús es el novio y la iglesia es la novia para la eternidad. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones Montenegro siempre le da gracias a Dios y que Dios nos bendiga, ¿no? Bendice, Señor, a los sacerdotes. Bendice, no critiquemos a los sacerdotes. A veces decimos, este cura, el otro. No, oremos por ellos, ¿no? Oremos. Un sacerdote no es un superhombre, no es Superman, no es los superhéroes, no. Un sacerdote es tan frágil como Hugo Millones y como tú. Es tan frágil que él tiene también el sacramento, ¿no? Nosotros tenemos el sacramento del matrimonio, pero él tiene el sacramento que es de la gracia de ser sacerdote y que con sus manos
invocando a ese Espíritu Santo, sucede algo que es un milagro. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso se llama la transustanciación. Entonces, oremos por ellos, por su santidad. Cuando un sacerdote es santo, su pueblo es santo. Oremos por la santidad, oremos por nuestro Papa, oremos por las autoridades, no las critiquemos. Lo único que decimos, está lleno de corruptos. Oremos por los corruptos. Mira, si Jesús hubiera venido por los santos, todos hubiéramos muerto, porque no hubiera encontrado a nadie. Quizás se hubiera ido con María Santísima, de repente con San José, con Juan Bautista y unos cuantos. Pero Dios no vino. Yo he venido por los pecadores, dijo el Señor, por los enfermos. Y los pecadores y los enfermos somos nosotros, los atribulados por el demonio. Entonces Jesús vino por 3 razones fundamentales, aunque vino por muchas, pero 3 fundamentales: para sanar, para liberar y para salvar. Por supuesto, para bendecir, para cuidar, para guiar, por todo, pero por 3 cosas fundamentales: para sanar, para liberar, sanarte. Porque cuando tú estás enfermo, tu alma está herida y reacciona a tu carne y pecas, y el demonio se aprovecha de ello. Por eso que Jesús quiere sanarte, liberarte de todas esas ataduras, de miedos, de lujuria, de mentiras. Si Dios quiere liberarte de todas esas cosas del mundo, de vicios, de frustraciones, y salvarte para que goces de esa vida eterna. Este es el mensaje de esta mañana, ¿no? Por eso que la palabra de Dios como mensaje decía una palabra de fe, de esperanza, una palabra de consuelo. Y esta es la fe, la esperanza, que la fe está en tu corazón, la esperanza es lo que tú vas a recibir. Vamos a sacar esa frase que dice, ¿no? Dios tarda pero no olvida. Esa es una mentira. Eso es del mundo. Dios tarda pero no olvida. No, no es así. Dios no tarda. La palabra de Dios dice en Habacuc que Dios llegará sin retraso, en el momento preciso. Entonces, mi esperanza está en que Dios llegará en ese momento. Por eso, cuando nosotros oramos, entonces una revelación humana en la palabra de Dios es cuando le dice: Dios, no te hagas el sordo y escúchame. Es que Dios no se hace el sordo, es que nos escucha. Es que nosotros a veces queremos someterlos caprichosamente a Dios, a mi oración. Y si no me lo da, entonces me voy. Entonces yo le decía a mis hermanos, entonces cuando tú le pides sanación a Dios y ves que el ministerio de sanación no actúa, ¿a dónde te vas? Al brujo. Ah, tú te vas al brujo, no otros. Entonces inmediatamente como que sale algo espontáneo, ¿no? Y la gente es así, ya probaste esto, probaste el otro, se va al brujo, imagínate. Y no esperan. O sea, la espera es esperanza, esperanza es esperar. Entonces, y la fe es creer, confiar. Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces nosotros no somos demonios. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino que le creemos y confiamos en su palabra, porque Él es fiel. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones siempre le pide a Dios su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Y siempre entren en mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro, y compartan estas cosas. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.